Recapitulando. ¿Y la chuleta? Aquí. De acuerdo. ¿Estáis preparados? Yo estoy preparada. ¿Estamos preparados para acompañarme en un viaje muy interesante y terrorífico a la vida de Barry y a conocer verdaderamente el personaje de Peter Pan? Y a ver que no le hace justicia absolutamente nada de las tonterías con las que los señalan en muchos grupos. Peter Pan es idiota. Peter Pan es imbécil. En la novela es peor Peter Pan. En la novela es 1000 veces peor. Peter Pan en la novela es más estúpido. Peter Pan es 1000 veces peor. Peter Pan es misógino. Peter Pan es machista. Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan. Vale. Aquí parece que la misoginia o el idiotismo es un poder preternatural que está presente en todas las cosas, ¿no? Es como la magia que lo explica todo. O sea, si todo fuera solo eso. En este caso no es así. Peter Pan, primero. Antes de entrar a hacer la lectura en clave, abordando esto, Peter Pan, primero, es un personaje que no existe, es un ser ficticio. Pero de existir, es un niño. Peter Pan es un niño, es un ser infantil. Aunque tenga 50, 60, 70 años, 1000 años. Es un niño de edad indeterminada entre los 8 o los 13 años. Es lo que te dicen, ¿vale? Indeterminada. No es ni siquiera un adolescente completo, ¿vale? Él piensa, juega y disfruta como un niño. No busquen en Peter Pan al enemigo femenino, porque no tiene pensamientos masculinos como hombre, ni complejos masculinos sexuales como hombre. No los tiene. Es un niño. Es que es un niño. No los tiene. Y no hay que interpretarlo como alguien así. Con todas las de la ley. Hacerlo es estar enfermo. Que la gente no se vaya por los cerros de Úbeda, que se están pasando 8 pueblos. De hecho, si yo quiero poner esto en igualdad de condiciones y ponerme en la misma mente con el prisma de enanismo mental y señalarlo, podría decir que están atacando a un niño. Es un personaje que no existe, pero si nos ponemos así, están atacando a un niño. Y las personas que atacan a los niños, ¿qué son? Las personas que odian a los niños, ¿qué son? Niño, con mentalidad de niño, independientemente de si yo era así, pues yo no era tal, da absolutamente igual. Los niños son egoístas por naturaleza, lo son, porque quieren primero yo, después y tercero último yo, y yo, y yo, y yo. Y lo hacen porque están desligados de esos aspectos del mundo adulto, a los que luego les someten. Sí. Llamar misógino a un niño, que es un personaje ficticio, o sea, con esos atributos tan adultos, con esos atributos que se le ve en un enemigo, que es un hombre realizado, que tiene problemas con las mujeres, o llamarlo estúpido, es estar enfermo. Y además, un abuso de poder, ¿no? Porque te estás metiendo con alguien inferior de cualidades. Porque tú eres un adulto y piensas como un adulto, ¿no? Y se espera que la persona adulta se comporte como un adulto y entienda lo que está leyendo, ¿no? Digo yo. O en este caso solo lo pienso yo. Y si no lo hace, el problema es suyo. Evidentemente. Y solo de él. Magnificarlo a un problema de odio, de estupidismo, de que es un psicópata o de odio a la mujer, es estar muy mal, muy malito. En este caso se puede invertir la queja. Odio al niño. Y eso deja en muy malas condiciones a esta liga. Repito, que no busquen en Peter Pan al enemigo femenino que no existe. Es un ser limpio con muchas cosas siniestras, porque sí que tiene aspectos muy oscuros, y ahora lo veremos, que nace de la mente de un escritor profundamente traumado con la idea de la maternidad. Lo que sí vamos a hacer es demostrar cómo es Peter Pan, por qué Peter Pan actúa como actúa, a qué se debe toda esa complejidad, y creo que nos viene mal
bastante lícito explicarlo y señalarlo, que Peter Pan está por encima de todas esas cosas. Es un personaje ficticio, pero no responde absolutamente ninguno de estos defectos, ni complejos masculinos, ni de personas con las que tiene las personas adultas. No. Tiene otras cuestiones, pero no son esas. Así que relacionar a Peter Pan, a un personaje ficticio, con diatribas actuales de hombres plenamente desarrollados, es un poquito siniestro. Bien, antes de entrar diré, Peter Pan es una obediencia a la necesidad de madre, que él no tuvo, y al mismo tiempo la imposibilidad de crecer. Es un puente que no puede cruzar. Desde luego es demasiada complejidad para que un Illuminati culturófobo entienda sin meter la misoginia para explicar los fenómenos como fenómenos de Moisés en la Biblia. ¿No? La misoginia es un poder increíble, por lo visto. Bien, pues no es este el caso. Ni Peter Pan es idiota, ni Peter Pan es misógino, ni Peter Pan es imbécil. Sí, Peter Pan hay momentos en los que da miedo, sí. Peter Pan hay momentos en los que parece ser cruel, lo parece. Pero todo eso tiene explicación. Pero Peter Pan no es misógino, ni odia a la mujer, ni Peter Pan es imbécil. Esto obedece a un tratamiento literario y a una serie de cuestiones que reflejan el trauma que vivió Barry de pequeño. Un trauma terrible. Una auténtica historia de pesadilla. Que a nadie le gustaría vivir. Ni a mí, ni a nadie. Porque Peter Pan, de la mayoría de los escritores y dramaturgos, refleja más que a nadie la vida de Barry. Es su alter ego realmente. Es su sepelio literario, Peter Pan. Que muchas adaptaciones han transformado, sepultando los aspectos siniestros de su reflejo, para que sea una versión muchísimo más comercializada. Pero realmente podemos decir que sí, que estamos ante una historia con tintes de terror. ¿Y queremos conocerla? Pues vamos a conocerla. Y vamos a entender muy bien al personaje de James Matthew Barry. Y todo lo que sufrió. Y por qué estaba tan obsesionado con esto. Y simplemente yo vengo a quitar esa mierda y a demostrar lo que es Peter Pan. Guste o no guste, esto es lo que es Peter Pan. Y no obedece absolutamente a ninguna cuestión, ni misógena, ni estúpida, ni nada que se le esté tachando actualmente por estos culturófobos, ¿vale? Escúchenme, como tengo yo aquí puesto en mi chuleta, para que no se me olvide, no voy a abarcar un análisis sintáctico literario como me gustaría hacer en otras ocasiones. Por ejemplo, como los numerosos tópicos que enarbolan la obra y en las piezas teatrales, como puede ser el Tempus Fugit, pero sí voy a resaltar algunos aspectos que son interesantes para apelarlos en esta crítica, en esta lectura en clave que vamos a hacer. Porque vamos a hacer una lectura en clave respecto a esto como objetivo. Porque la lectura y el objeto de esta exposición es criticar y destruir y exponer con vergüenza, por mi parte no, por parte del resto, las ideas actuales y dignas de mentes pobres, que se empeñan en señalar personajes y obras de nuestra cultura con objeto de odio. Sí, y es grave, es muy grave, como he dicho, no solo porque dinamita cualquier capacidad de juicio, sino porque estás lanzando un mensaje superficial, y demostrando que no existe capacidad alguna de análisis ni de interés por conocer aquello que sinvergüenza señala. El objetivo de esta exposición es enseñar cuán imprimido está la tragedia de Barry, de la vida y de la infancia de Barry, en su obra personal. Y la importancia que la maternidad y las mujeres han tenido en su vida como una grave carencia, hasta el punto de desarrollar un trastorno que le impidió crecer literalmente. La complejidad de Peter Pan, la dimensión trágica que otorga y que este es realmente su alter ego. Lo es. La vida de Barry es literalmente escrita en Peter Pan mucho más allá que cualquier otro escritor. Y está marcado por un velo literario que nació desde el fallecimiento de su hermano David, que hizo que su madre se despojase del interés del resto de sus hermanos. Antes de empezar, voy a decir que para esta demostración tengo que tomar las piezas teatrales anteriores a algunas novelas y novelas autobiográficas de James Barry, como la que le dedica a su madre. Es muy interesante leerla.
donde narra su relación con ella a través de su infancia, a mi madre Margaret Ogilvy. Esto es muchísimo antes de que Peter Pan naciese. Hay que también tener en cuenta los cuadernos de notas. Cuadernos de notas, donde atestigua sus frustraciones, deseos y beatifica muchas de sus ideas. También de las novelas y de las obras. El pajarito blanco, de 1904, la comedia teatral de Peter Pan, El niño que no quería crecer, Peter Pan en el parque de Kensington, 1906, Cuando Wendy creció, o Cuando Wendy se hizo mayor, una ocurrencia tardía, 1908, estos son piezas teatrales. Luego la novela de Peter y Wendy, de 1911. También se van a mirar las adaptaciones teatrales y algunas películas, en las que, como he dicho, interpretaron mujeres. Salvo la cinta animada de Disney, que esa se tomó una libertad excesiva para algunas cosas y muchos de los aspectos esenciales de Peter Pan los capan. O sea, es totalmente incompatible con la lectura que vamos a hacer de Peter Pan. Digamos que el Peter Pan de Disney no es el real. Toman lo que es los aspectos más caricaturizados y ya está. Elimina completamente la complejidad de este. Así que vamos a empezar ahora el tema de Peter Pan. Vale, cuando veis a este hombre, mirad qué cara tiene. ¿No tiene como un aspecto muy aniñado, incluso hasta la ropa le queda grande? Olvidaos el del bigote, de las pintas de la época. Parece un niño grande, ¿verdad? A mí me da la impresión de que es como un niño grande. Bueno, el escritor James Matthew Barrie y la dimensión trágica, 1860. James Matthew Barrie, novelista, dramaturgo, que cosechó muchísimo éxito, escocés, que nace en la pompa burguesa y nace en realidad en una familia humilde, pero debido al fruto del trabajo del padre se hacen con una vida cómoda. Una vida cómoda y planificada. De hecho, él mismo, después de convertirse en un gran escritor famoso, confesaría que su más profundo deseo, para que lo sepáis, hubiera sido recuperar los años felices de su primera infancia, anterior a la muerte de su hermano. Y que su más célebre personaje, Peter Pan, era la representación de este deseo, de su anhelo. Esto está dicho por él muchas veces. Así que James, como me voy a referir a lo largo de toda la exposición, y ya con esto vamos a arrancar a hablar de James Barrie, fue el hijo más pequeño de una familia de 10 hermanos, que nace en Kirriemur, o Kirriemur, es una localidad al este de Escocia. Luego, más adelante, Barrie iría a Londres a cosechar su éxito como dramaturgo, pero anteriormente él nació aquí, en una familia, como he dicho, relativamente humilde, pero acomodada, en la pompa victoriana. Y esto es importante remarcarlo, lo de la época, porque es importantísimo, porque la comodidad y la rigidez burócrata de la época estaría representada en la obra de Barrie, no solo como crítica, sino como una imposibilidad para poder él vivir una infancia. Antiguamente no es como ahora, que hay niños de 30 años y de 40. Ahí tenías que crecer, quieras que no, a 14, 13 años ya tenías que ser adulto de mentalidad, ¿eh? Completamente diferente. El ritmo de vida mucha de la gente actual no lo soportaría. Ese ritmo de vida para nada. Bien, la madre no se esforzaba por ocultar su favoritismo por David Barrie, que era el niño, el segundo más mayor, y era de 13 años. La madre tenía un rol en la casa muy importante. El padre de Barrie, David Barrie, tenía un pequeño negocio, pero muy próspero, era como tejedor manual, por lo que pudieron recibir, como he dicho, una educación acomodada en el seno típico de esa pompa. Siendo el mayor de los hermanos, llamado Alexander Barrie, el primero que había conseguido llegar a la Universidad de Aberdeen, graduándose de hecho hasta con honores. Entonces, para mayor orgullo de los Barrie, el segundo hijo tenía que seguir esos pasos, ¿no? Entonces, esto habría sido posible de no ser por el horror que estaba a punto de avecinarse. Ocurrió que un día, patinando, la vida del pequeño Barrie
de 6 años quedaría marcada para siempre cuando el pequeño David de 13 años, el segundo de la familia, tuvo un accidente que terminó con su vida al golpearse la cabeza, patinando. La familia queda consternada, pero la madre, Margaret Ogilvy, queda postrada de por vida. Postrada de por vida en una muerte y prácticamente en una muerte voluntaria que ella se toma, hasta el punto de olvidarse de que tenía otros hijos y se debía a ellos y tenía que seguir existiendo por ellos. Fue terrible. No fue hasta la muerte del hermano lo que provocaría la tragedia literaria de Barrie, sino las consecuencias que derivarían de esta muerte. Puesto que la madre Margaret no solo no se recuperaría jamás de la pérdida, sino que llega a renunciar a la vida y a reconocer que tiene otros hijos, solo amparada entre sollozos por el recuerdo de su hijo favorito David, donde pasaba largos días en una habitación a oscuras ignorando la existencia del resto de sus hijos y que estos la necesitaban, eran muy pequeños. Todo este periodo de la infancia más tierna, estamos hablando que James tiene 6 años. 6, a punto de cumplir 7 o casi 7. Todo este aspecto se puede leer en la novela autobiográfica que he mencionado, creo que es aquí, que se llama Margaret Ogilvy, que bebe del mismo nombre. Siendo fuertemente criticada también, hay que decir, por el resto de sus hermanos, porque lo acusaron de que había deformado la imagen de su madre. Sin embargo, esto no importa. No sabemos si la deforma o no la deforma, sabemos que él explica cómo vive esa realidad y qué son los hechos más traumáticos de los que él se acuerda y cómo recuerda ese periodo de infancia tan terrible. Esto es importante, leerlo para entender a Barrie, entender la necesidad de maternidad que está constantemente presente y ausente en su vida, y lo que marcaría luego el tema de Peter Pan y la búsqueda de la maternidad en Wendy y en todo. No solo le fue negado su madre en vida, no muerta, sino en vida, sino su propia identidad y su niñez. ¿Y por qué digo su propia identidad? Porque su madre, como he dicho, rechaza cualquier contacto con el mundo humano y tan solo mostraba un hilo de inteligencia cuando se trataba del hijo muerto David, el único que tenía en boca y al que pedía entre sollozos. ¿Qué es lo que ocurre? Vale, Barrie en la novela de su madre cuenta que ésta se pasaba largos días en la cama y es trascendental esta novela como grueso y esqueleto de toda la obra póstuma literaria de Barrie, de toda. Y los cuadernos de notas también, porque en ella explica su visión de los hechos, como he dicho, cómo él vive esa realidad, cómo se enfrenta a estos hechos, cómo él toma celos de su propio hermano muerto por haberle negado el amor de su madre, ya que ésta le negaba sus cariños. La madre estaba profundamente traumada, entró en una depresión terrible, pero el que lo padeció sobre todo fue Barrie. Largos llantos, episodios de reproche le tocaron vivir al pequeño de la familia. La madre se pasaba muchos días sumida en la habitación a oscuras. Y hasta que un día, uno de los hermanos le insta a recordarle, así como quien no quiere la cosa, que tiene un hijo vivo, para que ésta reviva. Y lo relata, y esto lo tengo que leer porque viene de la novela, y lo relata así. Que de hecho tuvo 10 hermanos varones, pero comenta que es una hermana, curioso. Dice: vino a mí con una cara muy ansiosa y retorciéndose las manos, y me dijo que fuera dentro con mi madre y le dijera que aún tenía otro niño. Fui dentro con entusiasmo, pero la habitación estaba a oscuras, y cuando oí que la puerta se cerraba y no se escuchaba ningún sonido procedente de la cama, me asusté y me quedé parado. Supongo que yo estaba respirando demasiado fuerte, o quizás estaba llorando, porque después de un tiempo escuché una voz lánguida, que nunca había sido lánguida antes, decir: ¿eres tú? Creo que el tono me hirió, por lo que no respondí. Y entonces la voz dijo más ansiosamente: ¿eres tú? Otra vez.
Pensé que estaba hablando con el niño muerto, así dice él, y dije con una voz solitaria, no, no soy él, soy yo. Entonces escuché un sollozo y mi madre se volvió en la cama, y aunque estaba oscuro, supe que ella estaba extendiendo sus brazos. Entonces Barry, tras lo que acabo de leer, fue tomando celos de David, voluntariamente, hasta lógico, ya que la idea de que su madre solamente pensaba en David, para él comenzaba a torturarlo. Cuenta que cuando ella recordaba a David, en esos hilos, como no, de que se levantaba, esto lo cuenta como a través de la boca de sus hermanos, pero él se hace eco también en los escritos, diciendo que él interrumpía sollozando sus amorosos recuerdos con frases como «yo no te importo nada». Esto comenzaría a cobrar una dimensión superior, muy superior, cuando lo que empezó con esa idea se convirtió en una obsesión de reemplazar el lugar de su hermano y de manera que no notase la diferencia entre ambos. Esos celos se sustituyeron por un fervor de ser tan como él que ni siquiera ella, su madre, notase la diferencia. Y de hecho lo explica también. Al principio dicen estaba celoso a menudo e interrumpía sus cariñosos recuerdos sollozando. Esto está transcrito, ¿vale? Traducido. No te importó nada, pero eso no dura mucho. Su lugar fue ocupado por un intenso deseo, de nuevo creo yo, que me dio el aliento, de ser tan como él que ni mi madre pudiese ver la diferencia. Y muchas y astutas fueron las preguntas que formulé a este fin. Entonces practiqué en secreto, pero después de toda una semana todavía me parecía bastante a mí mismo. Que entonces, tal y como relata Barry en esta novela que es autobiográfica, hay una escena explícitamente detallada de cómo él entra en la habitación de su madre silbando como David y vestido como David, ataviado con sus ropas, ante la atónita mirada de ella. James Barrie detalla cómo se tiraba largos días entrenando y de cómo le parecía que todavía había mucha diferencia entre él y su hermano. Aquí ocurre una cosa. Barrie sepulta a esa edad su identidad y eso es lo que marcaría el principio del fin, que le haría chas, puesto que piensa que si se convierte en una copia perfecta de su hermano, obtendría el amor de su madre. ¿Qué podemos decir? El cerebro de un niño es mantequilla, ¿verdad? Y Barrie, asumir esto tan pequeño, fue el resorte roto del engranaje que haría chas. James vive marcado durante toda su vida por un profundísimo trauma que se desbocaría en esa trayectoria literaria y dramaturga. Por lo que muchos especialistas dicen que en algún momento de su vida, aquí voy a hacer especial hincapié, en algún momento de su vida, desde los 5 a los 10 años, nacería un trastorno llamado enanismo psicogénito, haciendo que su cuerpo se negase a crecer por un deseo profundo de tener el amor de su madre y de que su madre lo reconociera como él. Y de no crecer porque su madre no quería que creciera, quedarse él siempre en esa edad, para que le recordase siempre a su hijo, el hijo que falleció. Este enanismo psicogénito impide alcanzar la madurez tanto psicológica como en muchos aspectos física. Y esto explica ese rostro aniñado que tiene y la escasa estatura que tenía, que la ropa le quedase grande. Insisto, con los cuadernos de notas y obras anteriores noveladas, Barrie explica esta frustración de que no podía crecer, no alcanzaba ese mundo y tampoco lo quería alcanzar por el trauma. James sí veía su aspecto como una maldición y dificultad para relacionarse con el sexo opuesto y para ser integrado en el mundo adulto. 2. James primero
Si alguien ha leído por ahí, que trataba con los hijos de la familia Llewellyn, de la que se enamora platónicamente de la madre. James prefería tratar con los hijos también debido a esta peculiaridad, a que no se sentía integrado en el mundo adulto y lo rechazaba. En el prisma actual mucha gente lo tomaría otra interpretación y dirían otras cosas, pero de ahí también que su matrimonio fuese insatisfecho para su exmujer y que le gustase mucho más la compañía de los niños en el sentido socialmente hablando, sobre todo por el pequeño Davis Llewellyn, en el que se comenta por ahí que se inspira en Peter Pan, pero esto no es del todo cierto. Peter Pan nace de esa idea de su hermano muerto y de la imposibilidad que él tiene para crecer, y de que él quiere mantenerse a ojos de su madre siempre como ese pequeño niño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que James vive una infancia de pesadilla marcado por esto, no solo porque se le es negado su madre en vida, sino porque ésta también negaba de él existiendo, y concibió con el tiempo James logra tener una relación buena con ella y muy estrecha, asumiendo al principio la identidad de su hermano muerto. Pero es que no hay cosa más terrible que crecer sin el amor de tu madre, teniéndola viva. Pues imagínate crecer como es suplantando tu propia identidad y que no te reconozca. Esto te hace chas. Siendo tan pequeño te hace chas. El cerebro de un niño es mantequilla. No hay frases que dicen: oye, dame un niño, te hago lo que quieras. Está claro que James sufrió un profundo trauma, y esto es esa tan ansiada idea de maternidad que él marca y demanda en Wendy y en la obra de Peter Pan. Entonces, el problema que vendría de esto es el crecimiento. Y aquí vamos a entender otro de los aspectos. Pues David muere con 13 años y es inmortal, tanto en apariencia como en el recuerdo de la madre, de 13 años. Y James crecía, para su pesar, con las evidentes diferencias físicas que esto llevaba, cosa que relata en la misma novela de Margaret Ogilvy. Hay un momento que él dice: cuando me convertí en un hombre, él era todavía un niño de 13 años. Lo pasó canutas. Estamos hablando de un ser que lo pasó canutas. No tuvo esa infancia o no la recuerda como él quisiera, a pesar de que transcribe en la novela muy buenos recuerdos con su madre, cómo era de amorosa. Muchos de los cuadernos de nota él dice que le encantaría llegar a la más tierna infancia, anterior a lo que ocurrió. ¿Qué es lo que pasa? David crece con el tiempo porque es inevitable. Consigue acercarse a su madre. Por esto mantiene una comunicación muy estrecha con ella, incluso cuando se muda a Londres para consagrarse, ¿no? Para consagrar esta trayectoria profesional. Ellos se carteaban diariamente, pero diariamente. Largas y afanadas cartas se escribían. Pero, ¿qué es lo que pasa? Había siempre un obstáculo, un muro que crecía con James, y era el dique inamovible en la relación con su madre. Y es que él no era David, y él lo sabía, que no era David, y veía siempre su lugar reemplazado por otro. ¿No os suena esto a lo que le dice Garfio con La ventana? A los que han leído más la obra popular y las películas, porque esto viene del Pajarito Blanco. Y ahora lo comentaré. Pero ¿no os suena esto a lo que le dice Garfio? Oh, ¿qué veo? La ventana está cerrada. Hay barrotes. Oh, hay otro en tu lugar. Pues ahí tenéis. Ahí tenéis la ligadura. Ahí lo tenéis. Él creció siempre sabiendo que su lugar era reemplazado por otro. Porque él nunca fue reconocido por su madre. Esta idea de miedo al reemplazo, como he dicho, y del lugar ocupado, que las adaptaciones teatrales, cinematográficas han interpretado, viene de la obsesión y el deseo interior que desarrolla Barry con su madre, y que por primera vez se lee tal cual en la novela del Pajarito Blanco. Pajarito Blanco, y que luego adaptaciones como Peter Pan, una gran aventura, citarían recuperando esta idea original. Lo de la ventana cerrada, como he dicho antes. De hecho, voy a leer el extracto de la novela El Pajarillo Blanco,
que es donde aparece por primera vez, una idea muy vaga de Peter Pan, sin ser lo que después se convertiría en nuestra oda contemporánea, ¿vale? Os lo voy a leer. Pero la ventana estaba cerrada. Habían colocado barrotes en ella. Al mirar en el interior vi a su madre durmiendo plácidamente y rodeando con sus brazos a otro niño. Peter gritó: ¡Madre! ¡Madre! Pero ella no le oyó. En vano golpeó con sus pequeñas extremidades los barrotes. Así que tuvo que regresar volando a los jardines y ya nunca más volvió a ver a su amada madre. ¡Qué hijo tan maravilloso habría sido! ¡Dios santo! Peter, nosotros los que hemos cometido el gran error, acusando a los adultos, qué diferente actuaríamos si tuviésemos una segunda oportunidad. Pero Solomon, el personaje, estaba en lo cierto, y no hay segundas oportunidades, al menos no para la mayoría de nosotros cuando llegamos a la ventana, y ya es la hora del cierre y los barrotes son de por vida. En El pajarito blanco, como he dicho, aparece una idea de un Peter no formada, pero muy distinto a lo que sería posteriormente. En él se relata que Peter Pan se escapa a los jardines de Kensington con las hadas, los crían las hadas, y tras vivir muchas aventuras, es como una especie de alma, resumiendo, vuelve pero ve la ventana cerrada. Recordad lo que he dicho antes, Garfio en Peter Pan, una gran aventura, le dice a Peter: «Oh, pero ¿qué veo? Hay otro ocupando tu lugar». Lo que pasa es que Garfio en Peter Pan tiene otra tónica, enfocado al amor adolescente. Aquí es a la idea solo de madre. Esta idea que se ha heredado entre nosotros en todas las adaptaciones que nos han llegado, principalmente en la novela definitiva que sería Peter Pan y Wendy, se narra el miedo y necesidad patológica de Peter hacia Wendy, o que ve en Wendy. Pero el germen nace de la terrible necesidad frustrada de no ser aceptado por su madre, y que ese amor nunca se completa. Es un amor agridulce que crece con el tiempo y que James nunca fue James para su madre y él nunca creció como tal. Más que lógico por la vivencia de los hechos siendo muy pequeño, siendo un ser que él detalla llamándose a sí mismo incompleto. Un ser ni lo uno ni lo otro. Esto lo deja claramente, y en las traducciones también, ¿vale? El tema de medio hombre... Bueno, voy a hacer yo propiamente dicho, es algo que voy a hacer hincapié con las burlas que Raistlin Mayer le hace a Tanis. Si alguien sale de Dragonlance sabrá a lo que me refiero. Raistlin Mayer a Tanis el semielfo, en vez de llamarlo medio elfo, lo llama medio hombre, para demostrarle la poca virilidad y atacando esa falta de masculinidad que tiene. Pues esa idea de ser incompleto se ve algo similar, no tiene nada que ver ni está en la misma tónica, pero lo utilizo para que veáis la naturaleza con respecto a Barry en Peter Pan y cómo la menciona Barry en él a lo largo de la obra. En los cuadernos de notas de Barry deja patente una cosa que os vais a quedar aluciflipando. En los cuadernos de notas, Barry dice que el matrimonio para él es una segunda infancia, por lo que él realmente buscaba más una madre que una esposa completa. Hombre casado así en la segunda infancia como en la primera, cuadernos de notas. Deberías encontrar el justo medio, lástima que dure tan poco. Cuadernos de notas. Otra, como he dicho antes, la segunda infancia empieza cuando una mujer te encuentra. Necesidad de mamá. No la tuvo. Cuadernos de notas. Todo esto se puede leer, ¿eh? Luego, el tema de medio hombre lo saco a colación porque en El pajarito blanco se menciona por primera vez que es un ser indeterminado, un ser incompleto, que no forma parte ni de un mundo, ni del mundo de los adultos, ni del mundo infantil, debido a que no forma parte ni de la infancia ni de la madurez. Que es lo que le dice el sabio Salomón en El pajarito blanco a Peter Pan. No es ni lo uno ni lo otro. But betwixt and between.
que es la traducción más exacta a Peter Pan en El pajarito blanco. En El pajarito blanco, en dicha novela se explica que los hombres tienen su propio world building y todo, antes de nacer son todos pájaros. Y Peter Pan queda estancado entre ambos mundos, el mundo de los humanos y el mundo de los pájaros, debido a que escapa de su casa y se va hacia los jardines de Kensington porque no quiere crecer. Luego, a la vuelta, como he comentado, aparece lo de los barrotes y la ventana cerrada. Ve su lugar reemplazado por otro. Entonces, sabiendo que la obra de Barrie tiene toda sin excepción, importancia autobiográfica, porque se proyecta en ella, en cada una, todas sus novelas y piezas teatrales son una ventana abierta a la pulsión de sus traumas. Esto adquiere otra dimensión, ¿verdad? Porque Peter Pan, para Barrie, es un paradigma muy alejado de la idea posmoderna en la que hemos crecido nosotros en la cultura contemporánea. Ya que en una de las acotaciones teatrales, ojo con las acotaciones teatrales, esos apartes también que introduce Barrie en las piezas teatrales. E incluso para Barrie, para Peter, crecer supone la mayor de las fantasías. La idea de Barrie, de Peter Pan, no es que no crece porque no quiere, como uno de los productores se empeñó en cambiar y que es esa la idea de rebeldía a la que nos llegó. No. Es decir, para Barrie, no crece porque no quiera, sino porque no puede crecer, instando su imposibilidad de crecer y al mismo tiempo instando que esa es una fantasía en él, el crecer. Esto no son teorías, esto aparece literalmente escrito en El pajarito blanco. Cuando Peter Pan vuelve de vivir aventuras para vivir el mundo adulto y se topa con los barrotes en la ventana. Algo que también en la obra cinematográfica de 2003 de Peter Pan, una gran aventura, se dice al final, cuando Peter Pan mira y dice, crecer sería una gran aventura. Entonces, la idea de ser incompleto en la película de Peter Pan, una gran aventura, se hace mención cuando Wendy lo acusa de es usted descortés e incompleto. ¿Os suena? ¿Cómo que incompleto? Dice él. Solo eres un niño. Y él se va enfadado. Y luego más adelante haremos mención a eso. Solo lo digo para que os quede ahora mismo en la cabeza. Bien, en el icono posmoderno, Peter Pan no es que no crece porque no puede, ya que originalmente Peter Pan tiene una dimensión trágica. En las acotaciones de Barrie, dicho por Barrie, lo deja patente, y en El pajarito blanco lo deja patente. En las adaptaciones de cuando Wendy creció y en otras piezas teatrales también. Incluso en esa novela autobiográfica. Pero dicho cambio, que revoluciona el arquetipo de Peter Pan, se debe a que el productor de la obra teatral, como yo cuento en un hilo en Twitter, que estaba empecinado en otorgarle tablas juveniles, cambió este sentido en un deseo de rebeldía. No crece porque no quiere crecer, no porque no puede. Y esa es la principal imagen que nos ha heredado de Peter Pan y que nos gusta, y la que finalmente llega a nuestra memoria cultural, a nuestro entendimiento común, a nuestra memoria colectiva. Y significa mucho más que un niño eterno egoísta, que lo es, porque es un niño, los niños son egoístas. Pero significa mucho más. Barrie, el pobre Barrie, intentó mantenerse como un niño siempre. Y esto derivó en fuertes consecuencias en su integración en el mundo adulto, en que prefiriera relacionarse con los hijos de Lord Llewellyn, en que esto le produjese el enanismo psicogénito, congelando su mente y su cuerpo físico y deteniendo el crecimiento. Como he dicho antes, si veis su foto, olvidando la estética de la época, veréis que tiene un rostro muy aniñado, incluso cabezón prácticamente. La ropa le queda grande, era bastante pequeño incluso comparado con otros hombres que le sacaban mucho de estatura. Esto le produjo problemas en sus relaciones conyugales, bastantes. Y para más literalidad a esto, como mencionado antes, que todo esto está patente en los cuadernos de notas. Dejo patente que, esto lo he dicho antes, pero lo recalco para que quede bastante claro que para él el matrimonio era una segunda infancia que no habría podido vivir y que la deseaba por encima de las cosas.
realmente lo del enanismo psicogénito es una cosa real, es una cosa que afectó a Barry y que el deseo realmente de Barry era mantenerse como un niño. No tuvo esa madre que él pudo tener en la infancia, cuando la mente y el cerebro es mantequilla. Esto está patente en toda su obra, siendo un velo literario, siendo un luto, y que Peter Pan es realmente su alter ego, tío. Vale, vamos a ir ya con la obra. 1897. Se dice que comienza a tener o inicia una especie de relación amorosa, intensa, según algunos, con la señora Sylvia Llewellyn Davis. Creo que la tengo por aquí. Ay, encontrar unos cascos que no me duelan con las gafas es una de mis mayores fantasías. Me he quedado aquí en lo de la señora Llewellyn, con la que tiene un intenso romance. Y de hecho esto está dicho en sus cuadernos de notas. La tiene como un amor platónico. Ya te digo, dicen que sí estaban juntos, que tenían como una relación. No sé hasta qué punto, pero es lo que dicen la gente. Vale, pues esta señora ejemplifica la perfecta ama de casa británica, amorosa, primorosa. Es la madre de esos niños con los que él tiene una larga y estrecha relación con esta familia. Como he dicho, Barry mantiene una larga y estrechísima relación. Como para ponerme yo a hablar de ella es imposible, es larguísima. En especial con Sylvia y con su hijo, que como he dicho tiene un amor intenso con ella. Un amor, yo creo que sí hubo algo más. De hecho muchos lo atestiguan que hubo algo más. Y sobre todo quería comportarse como un padre para sus hijos. Sobre todo con el pequeño David, que también se llamaba así, a quien, como en El pajarito blanco, Barry se autoproyecta como el militar Salomón para impresionar. Aquellos niños fue a los que comienza a contar diversas historias protagonizadas por un personaje de su invención, que simboliza la infancia eterna en la que él mismo le hubiera gustado vivir, Peter Pan. El personaje como tal nace de una mezcla de la eterna imagen de su hermano muerto, que tanto peso tiene en su presente constantemente, como de la infancia y la relación que mantiene con el hijo pequeño de su amor platónico. Que no sé si es platónico, pero voy a decir amor platónico a lo largo de todo el directo. Bien, la primera obra adaptada de Peter Pan, llega en 1904, se titula Peter Pan, el niño que no quería crecer. Es una pieza teatral donde se romantiza ya el personaje con esas tablas juveniles que cambia todo su significado. Y fue el productor Charles Frohman. Charles Frohman fue uno de los que lo aconsejan diciendo: cambia esto, cambia que no crece porque no puede, no crece porque no quiere, y tendremos como éxito imperecedero, ¿no? Y eso él lo deja en sus cuadernos de notas. El niño que no podía crecer. Ese era el título que él iba a poner. O otros, la vejez de Peter Pan. Ese era el título que originalmente iba a tener Peter Pan en las piezas teatrales y que luego pasaría a nuestra posteridad a través de las adaptaciones de teatro. Vamos a pasar abruptamente hacia un tema central que quiero que entendáis y que veáis. Rousseau. Naturaleza versus civilización. Vale. Peter Pan no es un hombre. Y atribuirle patologías y defectos que el ser humano común adulto tiene, como machismo, misoginia y todos estos temas pendencieros que sí están relacionados con nuestra sociedad y con los valores que nosotros nos inculcamos, es equivocarse de liga, es equivocarse de lectura y no es estar preparado para poder leer nada. Nada que tenga... Nada que te supere por 30 años, hermano, ni 50 y mucho menos de un siglo en adelante. No es un ser real. No es un ser real, es un ser ficticio, pero hay una persona real detrás. Este personaje ficticio no emula a ningún adulto, ni está hecho para educar a nadie, ni para que te guste. Incluso entraría dentro del rol del antihéroe. No está hecho para que te agrade, no lo está. Es fantasía.
fantasía pura, nacida de una pesadilla. Y Peter Pan tiene todo de la espalda de Barry. Todo lo tiene, y meteroslo en la cabeza, porque es así. Siendo este, y lo diré 1000 veces, un alter ego literario que él mismo se desarrolla como personaje de ficción involuntariamente. Como he dicho, me encantaría hacer un estudio ampliamente de Peter Pan y Barry, ya que desarrolla en Pan un complejo de las relaciones infantiles y adultas que abarcan también más allá de la línea trágica de su vida, dentro del tiempo y el espacio que separa al mundo adulto. Este tiempo y el espacio es nunca jamás. Es una dimensión diferente. Y en el cual Peter Pan es un dios, con todas las reglas divinas por las cuales un dios es un dios. Y voy a comentar aspectos importantes de Pan, como el mito de Pan, y como personaje y mito, alejándome de esa psicología dramática de Barry para desvirtuar estas ideas tóxicas actuales, porque son importantes aclararlas. Primero, de que en toda la obra de Barry, los personajes se resisten a crecer, pero las adaptaciones transforman algunas que son un tanto siniestras. Digo que es verdad que tiene aspectos siniestros, pero ahora lo comentaremos. Y lo son por lo que representa el crecimiento en la vida de Barry, dado los hechos traumáticos de su infancia y su imposible relación con el mundo adulto. Y esto se ve en la actuación tan neurótica y contraria que muestra Peter Pan en la novela, que todo el mundo critica y que dicen que es cruel y tal. Sí, tiene, pero hay que ver eso bien. Hay varios puntos donde James, en su proceso de reescritura, muestra a Peter Pan como antítesis del mundo civilizado que Rousseau decía. ¿Qué tiene que ver? ¿Podéis pensarlo? Podéis establecer una comunión, porque la hay, y de hecho en aquella época estaba muy candente ese tema. Podéis dilucidar que hay una comunión, ¿verdad? Si entendéis todo lo que es la obra de Rousseau y el discurso de Rousseau y lo que criticaba a Rousseau con respecto a la civilización, porque la criticaba fuertemente Rousseau. Estamos hablando de una obra con unos complejos psicológicos tan profundos como un Cervantes prácticamente. Tiene unos arquetipos muy amplios y muchísimas capas de cebolla. ¿Habéis leído esto? ¿Lo habéis leído? Leedlo bien. ¿Qué quiere decir aquí? Una de las cosas que en toda la obra, tanto piezas teatrales como en las novelas definitivas que luego salen, escritas por James Matthew Barrie, es que resalta su capacidad, que no incapacidad, y ahora explicaré por qué, esa incapacidad de leer y de saber. Esa incapacidad es la que le otorga poderes a Peter para ser quien es. Poderes. Esa incapacidad de ser un ser natural y no civilizado, tal y como critica Rousseau, ya que no ha pasado los filtros ni los procesos del mundo psicosocial, que el mundo adulto, el mundo educativo, por el que pasan los niños a ser hombres, niños y niñas, con el que pasan los niños a ser hombres, de pleno derecho. Es decir, la civilización tiene un claro concepto negativo en la obra de James Barrie, recogiendo el discurso de Rousseau. Y sobre todo, en el crecimiento tiene ese concepto negativo. Como aborda Rousseau en su crítica a la civilización, y que todo hecho y concepto deriva al mismo, no tiene ningún sentido ni poder en Peter Pan, ya que éste tiene su propio mundo, con sus propias reglas, abocados del mundo natural, del mundo incivilizado, donde él mismo es un dios, donde él mismo hace y deshace todo a su capricho, y donde este mundo responde conectado a sus emociones. Rousseau decía que los sentimientos, una idea incluso romántica de hecho, tenían que sustituir las ideas racionales, toda la razón, como referentes en la vida del niño. Como referentes en la vida del niño.
en sus deliberaciones, en la forma de concebirlo, en los juicios concebidos y preconcebidos que estos emiten en sus preguntas y respuestas, ya que la sociedad, como respuesta de una fórmula de civilización dada por Aristóteles, que la familia es una sociedad y todo eso, ¿de acuerdo?, no permitía, según Rousseau, que ésta funcionase a través de ellas. Algo que hoy en día incluso hacemos. Siempre le buscamos la razón por encima de todo, ¿verdad? Y nos impide comportarnos, nos contenemos, ¿verdad? Pues esta percepción sugestiva es puramente romántica, donde la pasión es el motor del ser racional, pero no irracional, desde el sentido crítico, ¿vale? Es la pasión del ser racional, pero no del ser irracional desde el sentido crítico. Desde el sentido crítico al que nosotros lo abarcamos, porque es así como nos lo han hecho ver, que es negativo, sino irracional como ser libre y puramente un rol de dominante de tus propios conflictos, de tus propias ideas y dueño de tus impulsos, tu propio rey, tu propio Dios. Ese es el sentido. Entonces, predicaba este hombre que a los niños, a diferencia de lo establecido en la educación en la que nosotros, tú, yo, mamá, papá, todos y por ende todo el mundo, se establece, nos educamos y donde nosotros nos enseñan a ser ordenados y a respetar una serie de valores, de bien y del mal, y no, él decía que no se les debe reprimir ninguno de sus impulsos, ni habría que disciplinarlos en estas ideas. No había que amputar las tendencias naturales de ellos, que emulaban del niño, y en su lugar de educar con la palabra y los libros, se debe educar con ejemplos, no instruyendo. Eso decía Rousseau, es decir, estando en contacto con la realidad. ¿Comprendéis? Rechazando así esa pedagogía tradicional que nosotros tenemos de serie y que entendemos para instruir a los niños como pequeños adultos de lo que se debe hacer, de lo que no se puede hacer, ¿verdad? Es verdad, ¿no? Por esta y por otras ideas se le considera el padre de la pedagogía moderna. Pues bien, explicado esto, ahora tenéis que ver a Peter Pan como el dios Pan, y todo esto se concibe en él en su comportamiento ambiguo, en su comportamiento neurótico y en el rol que ejerce como ente natural del mundo de nunca jamás. Él no se debe a nadie más que a sus propios sentimientos, como niño egoísta que es, que no ha sido instruido en estas leyes, ¿de acuerdo?, en las que sí somos instruidos nosotros. Es un ente indisciplinado porque no ha sido criado con la pedagogía del mundo adulto, con la que nosotros sí, por el que sí todos lo han hecho, con esos filtros. Es un animal libre, libre puramente y en todo el sentido literario, moral y filosófico de la palabra. Y esto siempre lo va a estar demostrando en esa alegría compulsiva, en esa conducta que nosotros estribamos como crueles, diciendo que Peter Pan es cruel. Por ejemplo, como cuando deja en la novela de Peter y Wendy, deja que Michael se caiga al océano, para luego justo antes de morir estrellado, lo recoge al vuelo estallando en carcajadas. Esto da miedo, pero a él no le da miedo, porque él no conoce lo que es el miedo, no ha sido disciplinado en nada de eso, y no entiende qué hay de malo en eso, porque es un dios de la naturaleza, un dios caótico. O otro ejemplo, como cuando te comentan que Peter Pan mata a otros niños para que estos no crezcan en la isla. Estos te lo comentan. Peter te comenta, respecto a lo que comento aquí, y en muchos momentos, que está por encima, como ser superior, de las disciplinas rigurosas y los valores que el mundo civilizado somete en su familia y en sus hijos, y en los retoños, por el del fin de los tiempos. Él está por encima de todo eso y te lo deja varias veces claro en la novela y en las obras y en las acotaciones teatrales. Es un ser libre en todos los sentidos,
no sabe ni tiene por qué saber si es eso malo, si no es malo, o por qué no es un niño civilizado, ni si es un niño realmente, no lo es. Es como el dios Pan, un ente por naturaleza, que se mueve por impulsos caóticos, que se mueve y de lejos, sin pensar si le causa daño a alguien o no, y no lo hace adrede. Esto en Peter no le hace justicia, es una parte de esa naturaleza, de la que se establece a nunca jamás como un mundo natural, ese mundo romántico, ese mundo natural de rebeldía, donde no existe la civilización, y la civilización siempre como idea negativa de Rousseau. Barry la abarca, sí. Muchos críticos literarios y teóricos literarios han comentado esto y lo han analizado tal cual, donde, como he dicho antes, Peter es un dios que no se subordina a nadie. Los demás se tienen que subordinar a él, pues como los dioses de antaño o los dioses mitológicos. Él actúa también como un ser mitológico en su propio mundo y se mueve por impulsos caóticos. Y estos dioses también podían provocar terror con sus comportamientos y sus actuaciones, pero de lejos Peter no las entiende porque es un niño que no ha sido criado en el mundo de la civilización. ¿Lo entendéis? Por eso en el libro y en las acotaciones se dice que él está por encima de esas cosas, porque no forma parte de las pequeñeces del mundo adulto y con el que él mismo adoctrina, entrena o instruye, veámoslo como queramos verlo, como herramientas de ellos mismos al niño, retirándole la infancia. Todo eso es la educación. Por eso, también el analfabetismo de Peter Pan es tomado con orgullo, por esa dicotomía que se expresa entre la naturaleza como antítesis de la civilización que Rousseau critica, y que era auge en la época, que predomina que James Barrie estaba utilizando esa alegoría de Pan en Peter Pan, como un epíteto del mismo. Podemos entender ahora esto mucho más, ¿verdad? El comportamiento de Peter Pan, porque primero es un espíritu de la naturaleza y segundo simboliza todas estas cosas literariamente hablando. Y como he dicho, muchos intérpretes hablan de esto para explicar que Barrie lo introduce para demostrar cuán lejos, pero sobre todo cuán lejos está Peter de esa idea civilizada que nosotros tenemos, amparado por nuestras leyes, por nuestro comportamiento con el prójimo, que se predica en la Biblia y todo. Aquí no hay nada de eso. Su comportamiento es un reflejo de esa conducta libre, no es un niño. Es irracional en sentido de la antítesis de la civilización, que es tomado como algo negativo, donde irracional es algo bueno, donde irracional es tener el dominio de tus impulsos. ¿Vale? Esa es la lectura en este sentido. Que realmente Peter Pan te está mostrando en la novela cuán estrecha es su alianza con la naturaleza. No la puedes catalogar ni como buena ni mala. ¿La naturaleza es mala? Puede ser mala, pero ¿tiene ideas de hacerte daño? No. Es peligrosa, precisamente porque es libre, no tiene reglas. Es igual que Peter Pan, no tiene reglas. Eso es todo lo que conlleva la idea de civilización. Y eso es todo lo que conlleva la idea en Peter Pan del rol que muestra Barrie, ¿comprendéis? Que también lo es la escuela, la educación, los valores del hogar, que valores a nuestros ojos buenos, pero que Barrie te los expone como malos, que él está por encima de ellos. Esos valores que te hacen ser un ser cívico básico, no los tiene Peter Pan, nuestro niño Peter Pan, porque está por encima de todo eso, y alguien racional jamás podría entenderlo. Una cosa que dejó claro James Barrie sobre esto que acabo de explicar, y es algo que es completamente irrevocable en Peter, y que sepulta cualquier otra idea civilizada del mismo, y que por ello no vale en un mundo dominado por un ser que hace y deshace todo a su capricho, como he dicho antes, y se mueve por impulsos, es que si algo o alguien está seguro de algo en Nunca Jamás, es Peter Pan, el único que está seguro de algo.
Con esto Barry quiere decir que no hay nada de civilización en el rol de Peter Pan, que está completamente alejado de esto y que su mundo es el caos. Y un caos donde él es un niño eterno realmente, pero un niño muy alejado de la idea que nosotros como seres racionales tenemos de niños. Por lo que no podemos juzgarlos porque estamos instruidos en esa idea de racionalidad. Nos supera. ¿Comprendemos? Eso se lo otorgamos nosotros, esas ideas. Y Peter no forma parte de ese sistema, es como un anarca, realmente. Si hasta me lo pones, podría hacerte una lectura en ese sentido. Es un insurrecto. Y todas las consecuencias que derivan de ello. Tanto cosas que no nos gustan, y por ello no hay maldad, pero las tiene. Bueno, pues otra lectura que quiero abordar el tema de la naturaleza como antítesis del mundo racional y de la civilización que critica Rousseau y que Barry expone de la misma manera, es al personaje que también catalogan de mala persona, que es Tinkerbell y es Campanilla. Se puede hacer exactamente lo mismo con Campanilla. Respecto a Campanilla, que también... ¿Qué dicen de Campanilla? Que es muy mala con otras mujeres, que es muy mala y que tal. Claro, ella está enamoradísima de Peter, claro. Primero que es una hada, podemos hacer una lectura en la misma tónica. Otro personaje que crea Barry y que alude a este ejemplo de naturaleza vs civilización, como he dicho, son los aspectos que nosotros decimos o dicen de negativo en Campanilla, Tinkerbell. Si hemos dicho que Peter es un dios en su propio mundo, un dios del mundo natural, o sea, de la naturaleza, y es un líder absoluto, y dentro de lo que cabe totalitario, ¿sí? Es un niño criado por hadas también, y las hadas no tienen una alineación ni moral establecidas, ni una idea del bien y del mal como también lo tiene el mundo civilizado. Las hadas en las obras literarias de antaño, por sobre todo, son retratadas como espíritus caóticos de la naturaleza. Espíritus caóticos que son peligrosos porque no atienden a las ideas ni leyes que rigen el mundo humano. Al igual que muchas obras de ficción, por ejemplo, en el mundo del rol de mesa, como Ravenloft. Ravenloft, véase el manual de las hadas, reflejan también este principio de caos de la naturaleza en el manual de las hadas de Ravenloft, por ejemplo, donde te muestran la naturaleza caótica y engañosa, pero no desde un punto de vista maligno. Aunque para nosotros, relacionarnos con ellas, las consecuencias puedan serlo, sí. Pero ellos, desde luego, por ejemplo, en este manual, en otras obras, son seres que hacen lo que creen que es mejor para nosotros, porque son superiores a nosotros. Ellos piensan que nos están haciendo un favor con sus acciones, sin entender esas ideas universales por las que lloramos y por las que a nosotros nos rigen de la civilización. Entonces, ellas simplemente creen que nos están haciendo bajo su juicio un favor y no entienden por qué el ser humano llora o por qué se apena cuando ellas, algo tan superior y poderoso en su entendimiento, están ofreciendo sus dones a nosotros que somos inferiores. De este modo actúa Campanilla de la misma manera cuando Barry deja patente en las hadas que son muy pequeñas y no les cabe dos sentimientos al mismo tiempo. Pues no tienen ese aprendizaje de civilización y sobre todo es imposible que lo tengan. Son un ser caótico de la naturaleza. Campanilla intenta matar a Wendy con todas las de la ley, porque está celosa con todas las de la ley. Y con todas las de la ley, Campanilla también cría a Peter siendo algo parecido a una madre, evitando que éste muriese, según su historia. Aunque no desde la necesidad de Peter que busca en ella una madre, pero sí se comporta como una segunda madre, lo cría en las hadas. De hecho, Peter llega a desterrar a Campanilla cuando comprende que Campanilla intenta matar a Wendy y la destierra. Y esto es algo literal y canónico. No se debe establecer a estos personajes con las conductas arquetípicas ni los valores morales que nuestra civilización y nosotros pretendemos reflejar en cuentos compulsivamente en todo el contenido que hagamos, como algo educativo, porque no lo son. Son hechas para un público medianamente inteligente que entiende más allá los mensajes de estos cuentos, que beben del folclore, valores morales,
que nuestra civilización no son compatibles. Campanilla primero solamente le debe lealtad a Peter Pan, el resto se la pela y me parece fenomenal. Yo no soy nadie para juzgar a un personaje que primero es ficticio y segundo, no tiene por qué comportarse como yo quiero, tercero, es un hada. Y si se comporta como yo quiero, no sería un hada de ese mundo natural, sería un personaje manipulado. Porque estos, como he dicho, no están hechos ni para que te agraden a ti, ni los personajes los ha hecho para que se ganen tu amor, ni como idea moral educativa, ni como héroe tradicional de esos héroes modélicos de la nación en los que el pueblo se quería ver reflejado. No lo son, no están hechos para educar a nadie, porque perdería por completo todo el significado de dónde pertenecen, de lo que son y también del trauma que reflejan Barry. Y retomando de nuevo a Peter en esta figura de la naturaleza como antítesis de la civilización, hay un complejo world building creado por Barry y se menciona de hecho que Neverland es una especie de dimensión extraña, como he dicho antes. Peter Pan es el dios de nunca jamás, con todos los valores y menciones y honores por los que un dios es concebido como un dios. Pero lo es hasta tal punto que el equilibrio de este mundo está conectado con sus propias emociones. Peter es el corazón de nunca jamás, de Neverland. Y los efectos climáticos y los cambios del mismo reflejan su estado de ánimo. Arcadia, Dios Pan, hadas. Por lo que para vivir aquí hay una cosa respecto a Peter Pan y su Alzheimer. No puede pertenecer al mundo humano. Por completo tiene que pertenecer a esta dimensión. Tiene que cortar todo contacto con el mundo humano. Por eso los personajes se olvidan progresivamente de sus padres, de sus nombres y de dónde vienen. ¿Y qué ocurre con la memoria de Peter? Peter se olvida de todo cada pocos minutos y a veces segundos. Tiene como una especie de Alzheimer demencial. Y esto es debido a que no puede crecer. No puede adquirir la experiencia vital necesaria para madurar a través de esos recuerdos, que es parte del crecimiento. Vivir, recordar y aprender. Vivir, recordar y aprender a través de esas experiencias que nos da la vida. Él no puede tenerlas. No puede. Y esto para él es un muro, para poder mantenerse eternamente como un dios niño, alocado, temerario y perfecto galán que es. E incluso educado, porque luego veremos otras cosas. Y es que no puede guardar recuerdos. No debe ni puede guardar recuerdos. Recuerdos que al menos le provoquen un cambio emocional, y en ello se estriba Wendy. Digo, Peter se olvida absolutamente de todo, menos de Wendy. Porque por el peso que tiene Wendy en la vida de Peter, y por lo que significa esta en su vida, si así fuese misógeno, Peter se olvida de todo, salvo de ella. Y de hecho no se olvida de sus hermanos precisamente por el vínculo emocional que tiene con Wendy. Sobre Wendy Darling es que es un pilar inamovible en la vida de Peter Pan, que la necesita, que la añora y según las adaptaciones las llega a desear de una u otra manera, pero siempre la desea. Y necesita por sobre todas las cosas, y que también rechaza porque esta le puede provocar esa amenaza en su vida. Wendy es una amenaza en la vida de Peter, porque para Peter Pan ser un ser completo, no ser ese between, ¿vale? Que no es ni lo uno ni lo otro, tiene que crecer y conocer el amor, según la obra, o conocer la maternidad o conocer el amor, pero tiene que crecer con ella para conocer este sentido. Entonces, Wendy para él provoca una amenaza, pero al mismo tiempo no se quiere desligar de ella, porque la añora, la necesita, la quiere. Es un espíritu de la naturaleza, lo he mencionado antes y lo vengo a recalcar otra vez, asociado a una infancia que no está instruido en esas directrices morales, ni las herramientas ni etiquetas básicas para vivir en comunidad por las que se le instruye a un niño. Y como dice en la novela, él está por encima de todo eso. Ni siquiera sabe leer y escribir y lo pavonea y lo presume con orgullo. Porque no ha sido criado por unos padres que digan lo que está bien, no está mal y no quiere. Entonces él no entiende el mal, porque de hecho no es un ser del mal, y no es tomado esto como un punto de vista siempre en Peter. Es una actitud simplemente que se sale de los límites. Para los demás puede ser perjudicial,
Y sí, es egoísta porque ¿qué son los niños? Yo y luego yo. Entonces Peter va mucho más allá, significando esto en toda su plena existencia. Peter es un niño eterno. Y como dije al principio, inculcarle complejos de hombre sexual desarrollado a un niño es estar muy mal, porque primero es ficticio, y si nos ponemos en la misma idea de catalogar las cosas ficticias con estas ideas, yo puedo pensar también muy mal de que la gente odia a los niños. Tenemos que decir que Peter Pan significa todo esto, que es un niño puro y auténtico porque refleja esa antítesis de civilización. Y esto lo remarca muchísimo a lo largo de la obra, muchísimo, que es un espíritu indomable de la naturaleza y que de alguna manera, sin embargo, sí que mantiene un hilo de educación y de inteligencia como ser humano racional cuando se presenta ante Wendy la primera vez, demostrando galantería, caballerosidad y seducción, porque también abiertamente el mundo natural provoca seducción. Y es en este momento donde Peter Pan y Wendy establecen, digamos, la primera comunicación, ¿no? ¡Wow, qué calor! Al margen de todo esto, Barry deja claro que Neverland es otra dimensión. Es un world building interesante. Y es una dimensión diferente donde las cosas están paradas en el tiempo. Más allá, es como el más allá. Y en sus otros libros y en los cuadernos de notas dice que su idea de Peter Pan está estancada y tiene el apelativo de Pan, de ese dios Pan, un ser caótico que vive en la Arcadia, siempre feliz, que se mueve por impulsos, que hace lo que quiere. Y es un concepto donde Barry rescata y liga la esencia más pura de la infancia de la libertad, que nos retiran cuando crecemos, no solamente por el hecho de crecer, sino por lo que nosotros en nuestra sociedad conlleva el crecer, estar sometidos por otros mayores y que nos adoctrinen. Esta es una de las lecturas en clave. Entonces no puedes pedir que Peter Pan se comporte como tú quieras, y mucho menos como un hombre porque no lo es. Y menos como un hombre que se comporta bien cuando tú quieres que se comporte bien, o ama a la gente cuando estamos hablando de un dios. Lo es un dios. Y esto es así, esto es literal, esto no es opinión. Esto es estudio y esto está citado tal cual. Si alguien se ha tomado la molestia, como yo, de mirar toda la obra de Barry, que creo que no es el caso. Pero yo vengo a demostrarlo y a mostrároslo a vosotros, para que lo sepáis y para que lo entendáis. Peter Pan no está bajo ninguna presencia moral ni imputaciones por las que se guía nuestra ética, ¿vale? Está al margen de todo y como los niños son egoístas, este te lo demuestra muchísimo más. Ojalá ser Peter, ojalá ser así, poder... Ojalá, pero no podemos. Somos seres civilizados y ya nos guiamos por un conducto de valores que nos han sido impuestos y con el que hemos crecido. Ya nos es imposible retornar a esa pureza de la infancia. Por eso también incluso Howard Phillips Lovecraft mencionaba con el tema de los oniromantes en su ciclo onírico que había un periodo solamente de la infancia donde estos, por algo natural, algo natural en ellos podían acceder a este mundo, porque no habían perdido esta imaginación, porque estaban desligados, y también lo dice Lovecraft, de estas disciplinas de adultos, de estas ideas moralistas, políticas, rigurosas con las que el ser humano crece en nuestra civilización. Eso también lo decía Lovecraft y también lo podéis buscar porque es cierto. ¡Ay, Dios mío! Tener unos cascos sería una gran aventura.